Elías, el profeta de la resistencia, ¿no? Vamos a ver un poquito primeramente cómo entender este problema o este tema de los profetas y también vamos a hablar un poquito, solamente un poquito, de los profetas de Israel, los profetas bíblicos o los profetas que se fueron dando a lo largo de la historia de la salvación, de los cuales de muchos de ellos tenemos testimonios grandes, de otros unos pequeños en el Antiguo Testamento, y después nos centraremos también en el profeta Elías, cuya memoria o cuyos relatos los conservamos en los libros de los reyes, principalmente en el primer libro de los reyes. A partir del capítulo 17, más o menos, encontramos los textos que nos cuentan algo de la historia de Elías. Bien, estos temas que vamos a ver, concretamente el primero sobre qué es un profeta o cómo entender la profecía, y luego el de la historia del movimiento profético, a lo mejor ustedes ya lo habrán visto, incluso conmigo mismo en alguna otra sesión sobre otro tema habremos tocado esto. Entonces, yo confío en que para algunos veremos algo ya conocido, veremos algo que se nos viene a la memoria, y quizá para otras personas a lo mejor es algo nuevo, ¿no? Entonces, les invito a enviar sus preguntas o a ir anotando preguntas para luego, así, digamos, hacia las, no sé, Katy, tú nos dirás hacia qué hora más o menos suspendemos para abrir un momento de diálogo, a menos que hayan preguntas de vida o muerte, de esas que no pueden esperar. Entonces, en ese momento, pues le mandan un mensaje a través de este chat de Zoom a Katy para que ella me diga: Jaime, cállate, y que hay una pregunta de alguien que, que no puede esperar. Entonces ahí nos detenemos, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar entonces Jaimito, de que solo esto... una consulta, perdón. Sí, Katy, sí, Hemos estado deshabilitando porque a veces se ponen a revisar mucho el chat. Más bien recomendarles lo que hemos estado haciendo últimamente, que escriban sus preguntas en un cuadernito y al final a las 6 aproximadamente, pues todos tienen derecho a preguntar. perfecto. Entonces eso también para mí, para medirme el tiempo. Entonces nos detenemos hacia las 6 y abrimos una parte de preguntas. Mientras tanto, a medida que avanzamos, ustedes anotan, ustedes escriban alguna idea que quisieran comentar, que quisieran resaltar o que quisieran preguntar. De acuerdo, entonces a partir de las 6 de la tarde. Bien, entonces les decía que vamos a, no sé si ya puedo compartir pantalla, Katy. Sí, Jaimito. Ya, correcto. Bueno, disculparán que no soy tan buen dibujante, esto es lo único que me salió. Entonces, vamos a hablar de el profeta Elías, ¿no? El profeta de la resistencia. Pero antes de entrar directamente a Elías, antes de hablar de sus acciones de resistencia o su resistencia frente a un contexto que vivía el pueblo de Dios, sus acciones obviamente impulsadas por la palabra de Dios que le mueve y que le arden, que le hacen arder en celo, según él, tenemos que aclarar entre nosotros también el problema de que es un profeta. ¿Y esto por qué? ¿Por qué quisiera que esto sea muy importante? Y desde ahora, por favor, pongamos mucha atención a nosotros. Y bueno, yo creo que me atrevería a decir a todas las iglesias cristianas, nos preocupa el tema de los profetas, no solamente por conocer sus palabras en el texto bíblico, no por conocerles como personajes históricos en un pasado, sino porque nosotros en Cristo también estamos llamados a ser profetas. Y el problema es que muchas de las veces no comprendemos qué significa hoy en día ser un profeta, justamente porque tenemos unas cuantas ideas sobre eso metidas en la cabeza, y esas ideas no calzan con lo que hoy la iglesia o lo que las circunstancias, Dios mismo nos pide
hoy en día a nosotros que estamos, como decía, llamados a ser profetas. Entonces sería necesario comprender esto. ¿Qué es un profeta para usted? ¿Usted ha escuchado antes esa palabra? ¿Usted la ha utilizado antes? ¿Ha leído esta palabra en algún lugar, en algunos textos, en algunas ocasiones? ¿Qué es un profeta para usted? Bueno, con seguridad vamos a decir que un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. Muy bien, perfecto, estamos de acuerdo. Es una persona que habla en nombre de Dios o que dice palabras de Dios. Dios de alguna forma se revela o inspira a un profeta para que éste diga algo en su nombre. Bien, ¿qué más creemos que es un profeta? A ver, tómese 30 segundos. Yo le mido el tiempo. ¿Qué es para usted un profeta? Bueno, perdón. Entonces, que no sean 30 segundos, fueron 15 nomás. Mucha gente dirá entonces, o mucha gente también suele decir que un profeta es alguien que anuncia el proyecto de Dios. Y otras personas dicen que un profeta es alguien que eh, predice o es alguien que de alguna forma se adelanta a los sucesos que van a darse en el tiempo, en el futuro. Mucha gente entonces cree que el profeta es una especie de adivino. Vamos a tratar de fundamentar y aclarar también nuestras propias ideas. Sabemos nosotros que la palabra profeta no es original de la lengua de los autores del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, los autores, los hombres, tal vez mujeres también que escribieron el Antiguo Testamento, hablaban y escribían principalmente en hebreo. Pero la palabra profeta no es hebrea, sino que es griega. Sucede que en algún momento de la historia de Israel, hacia el siglo II antes de que llegue Cristo, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego y en esa traducción se utilizó la palabra profeta. Y la palabra original es profetés. Y este texto o esta palabrita es la unión de estas dos palabras griegas, de el verbo fete, hablar. Entonces, feta es como una expresión gramatical que llamamos un sustantivo, ¿no? Un sustantivo relativo. Feta significa el que habla y se refiere a aquel eh, que pronuncia. Y pro significa en lugar de otro, por otro o ante otro, en público, ante un público. También pro, en griego, el término, la partícula pro, significa algo que se anuncia efectivamente, es como la presentación de un proyecto. De ahí vienen en castellano algunas palabras conocidas como programa, prólogo, pronóstico. Suena a algo como anticipar, suena como a presentar algo de antemano, algo como un abreboca, algo como que nos dé una pista de lo que viene después. De ahí la unión de estas dos palabras, de pro y fete o feta, viene el término profetés o profeta. Los griegos, el pueblo, la cultura griega, con el término profeta, se referían a una persona que predica, que profesa públicamente algo, algunos conocimientos, algunas ideas centrales. Se referían a lo que hoy entenderíamos por un profesional. Claro, fíjense que en castellano, en nuestra lengua actual, hemos utilizado más bien la palabra profesional para hablar de alguien o para referirnos a alguien que habla en público y en nombre de otro. Bien, entonces, sin embargo, en el mundo griego el término profeta
que acabo de decir se refería a lo que hoy entendemos por profesional, no tenía necesariamente sentido religioso. En el mundo griego habían otras palabras, otros términos para referirse a estos personajes que hablan en nombre de Dios. Entonces, el profeta en el mundo griego, en las sociedades, en las culturas griegas, el profeta no necesariamente era una persona vinculada a la religión, no era alguien que hablaba en nombre de Dios, era alguien que hablaba en nombre de la sociedad, ante la sociedad, el profesional. Pero, pero como decía, cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, se utilizó el término profeta para traducir una palabra hebrea que vamos a ver a continuación cuál era, ¿no? Y el término profeta, como decía, es el término que se traduce, que se usa para traducir la Biblia hebrea al griego en el siglo II, pero esta palabra ya venía utilizándose en el mundo mesopotámico, en el mundo de Israel y de los países vecinos de los grandes imperios de la antigüedad, en Persia, en Babilonia, en Egipto, en Siria, los países que rodeaban a Israel, también el griego ahí fue ingresando y el término profeta fue adaptándose lentamente al ámbito religioso. Pero en hebreo, en la lengua original de la Biblia, del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, no aparece la palabra profeta, sino la palabra nabí. El término nabí es el que originalmente aparece en el Antiguo Testamento en hebreo. Y nabí también tiene varias traducciones al castellano. Puede traducirse por el llamado, se refiere a la persona que es llamada, pero también nabí se refiere al que llama. Entonces nabí tiene que ver con la acción de llamar. Esto que nosotros hoy en castellano decimos vocación, vocacionar. Vocación, vocación, nuestra palabra vocación justamente viene del término voco, llamar, vocacionado, llamado. Entonces, Naví se refiere a la persona que tiene una vocación, es decir, que ha sido llamado, o se refiere a la vocación como el llamado en sí mismo. También en el Antiguo Testamento no suele ser que no aparece la palabra Naví, sino aparecen otras palabras en su lugar, lo que nos permite decir que para el autor bíblico, para el autor del Antiguo Testamento, la palabra Naví también se refiere a esto, al que interpreta. Estas son las expresiones que más nos interesan a nosotros. El término Naví se puede traducir así, el que interpreta, y también el que habla en éxtasis. Entendamos éxtasis, es ese estado, así lo voy a expresar, no creo que tengamos mucho tiempo para profundizar en esto, en qué es el éxtasis religioso, pero es el estado en el que la persona tiene una experiencia de Dios o una experiencia de comunión con Él, una experiencia que solamente podemos expresar muchas de las veces con palabras como le oí, le sentí o le vi, ¿no? Yo oí a Dios, yo sentí a Dios, yo le vi a Dios. Por supuesto, por favor, estas son metáforas. Ahora no quiero entrar en detalle de si es posible ver a Dios así como usted me está viendo ahora, o de si es posible escuchar a Dios como usted me está escuchando ahora, o tocar a Dios o abrazar a Dios como usted podría tocar o abrazar a la persona que está a su lado o que vive con usted en su casa.
Estas expresiones, ver a Dios, escuchar a Dios, sentir a Dios, son metáforas religiosas, son metáforas que hemos alcanzado a usar para expresar lo que entendemos por experiencia de Dios. Ahora, ¿cómo se da la experiencia de Dios? Pues ese es un tema de otro día, ¿no? Esto es el éxtasis. Y el profeta es, o el nabí, es el que habla a partir de una experiencia de Dios. Esta idea también sirve para traducir o para comprender qué significa en hebreo nabí. También en el Antiguo Testamento se usa comúnmente la expresión el hombre de Dios, hombre de Dios. Y finalmente el término nabí textualmente, etimológicamente, incluso podríamos decir, se vincula o tiene que ver con el verbo ver, el verbo ver. Vidente entonces es el que ve o puede traducirse por el que ve a Dios. Naví entonces es el vidente de Dios, el vidente de Dios. Se ha usado comúnmente esta expresión, el vidente, para traducir la palabra naví o la palabra profeta. Y esta palabra, que es muy bonita, que es muy interesante, ha dado pie también a malos entendidos. Y para mucha gente, el profeta es alguien que ve el futuro, es una especie de adivino, un augur, alguien que como un hechicero o una bruja de estas de televisión ve en el espejo mágico o en la bola mágica o en el fondo de la taza de café o qué sé yo cómo lo hará, pero ve lo que va a suceder mañana. Entonces muchas veces entendemos al profeta como un vidente, pero eso de vidente lo entendemos como si fuera un adivino, una persona que ve con poderes mágicos otorgados por Dios lo que va a suceder en 100, 50 o 500 años. Y entonces así escuchamos en la televisión, así escuchamos en el internet, en programas en las redes sociales, o incluso es posible que en nuestras comunidades hayamos también escuchado esta palabra en este sentido. El profeta, un vidente de lo que va a pasar mañana. El profeta es alguien que ve el futuro. El profeta es alguien al que Dios le ha permitido conocer lo que sucederá en el futuro. Y esta es la idea de profeta que tenemos que sacarnos de la cabeza, porque esto no es un profeta ni en la Biblia, ni en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Dios. Bien, en el Antiguo Testamento, entonces, los profetas efectivamente aparecen con las características que hemos mencionado. Los profetas en los textos aparecen hablando en nombre de Dios. Muchos profetas dicen o leemos algunos textos donde aparece el profeta diciendo, el Señor me dijo o el Señor me pidió. Otros textos dice, y tal día la palabra de Dios le llegó a fulano o fulano de tal escuchó a Dios que le dijo, ve y habla tal cosa, ve y di esto, ve y pronuncia estas palabras, ve y dile esto a fulano de tal. Entonces el profeta aparece como un mensajero, efectivamente, aparece como alguien que trae un mensaje que no es suyo, es alguien que trae un mensaje de Dios. Y este mensaje es fruto de una experiencia profunda, una experiencia fuerte de Dios, una experiencia que es susceptible también tenerla hoy en día. Dios, para nosotros los cristianos, es alguien que siempre se está revelando o manifestando en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra historia, y siempre está golpeando nuestra puerta. A veces, si no lo experimentamos o si no logramos entrar en diálogo con Él,
no es porque Él no se esté dirigiendo a nosotros, sino es principalmente porque nosotros a lo mejor tenemos puertas, corazón, mente, ojos, oídos cerrados a su palabra que siempre está presente. Pero en el Antiguo Testamento los profetas eran hombres que desde una profunda fe permanecían abiertos a Dios, que golpea su puerta, que llega a su vida, que entra en su camino y les pide hacer o decir algo. Y los profetas entienden que esto que Dios les pide es una misión. Bien, otra característica fundamental de los profetas en el Antiguo Testamento es que son personas que su experiencia de Dios la transmiten, la entienden entonces como algo que les lleva a enfrentarse a un pueblo, que les lleva a enfrentarse a una realidad. Llevan en su corazón y en su mente la idea de que tienen una misión, la misión de hablar a otros sobre lo que está sucediendo. Por cierto, me detengo un segundo en esto. Dios nos habla, y a los profetas del Antiguo Testamento, así es a todos prácticamente, Dios nos habla siempre para lograr ser felices hoy. La palabra de Dios es para nuestro bien. La palabra de Dios es para que nosotros en su nombre construyamos comunidad, construyamos pueblo, transformemos el mundo en el reino de Dios. La palabra de Dios es siempre para que seamos comunidad y para que seamos comunidad en medio de la realidad que estamos viviendo. Veremos en el caso de Elías, y que es el caso de todos los profetas, que la palabra de Dios se les dirige sobre algo que le está sucediendo al pueblo, sobre algo que está sucediendo en la historia, en la sociedad, tenga que ver con la economía, la política, la cultura, con las familias, con lo que esté pasando en la vida real de la gente. Y esta palabra de Dios, los profetas la llevan en su corazón, en su mente, entendiéndola como algo que tienen que transmitir a Israel. Anuncian entonces el proyecto de Dios y al mismo tiempo denuncian los profetas lo que en la realidad está entorpeciendo o arruinando el profeta de Dios, el reino de Dios, el proyecto de Dios. Tercera característica de los profetas en el Antiguo Testamento: ciertamente los profetas son personas expertas en comprender, en ver en la realidad aquello que es un signo de la presencia de Dios y aquello que es un signo de la presencia del mal, del sufrimiento, del falso proyecto de vida, del falso proyecto de pueblo. Los profetas son intérpretes de la realidad. Los profetas son personas que tienen los ojos bien abiertos al mundo. Son gente que está atenta a lo que sucede y en ellos descubren a manera de signos la presencia de Dios, pero también descubren aquello que arruina el proyecto de Dios. Los profetas entonces descubren los signos de la salvación y anuncian cuál es el proyecto de Dios, anuncian un sueño, una utopía, anuncian aquello que Dios quiere, a dónde quiere llevar a Israel o a la persona en comunidad. Y lo expresan con utopías, ¿no? Escucharemos entonces en los textos de los profetas expresiones como una nueva alianza, un nuevo éxodo, una nueva tierra, unos nuevos cielos, unos nuevos tiempos. Estas expresiones, pues, en boca de los profetas, son presentaciones de un proyecto futuro, de un proyecto utópico. La palabra utópico se refiere al horizonte, se refiere al sueño, al ideal, hacia donde debemos caminar, hacia donde debemos empujar la realidad.
Bien, con estas tres características entonces aparecen los profetas de Israel en el Antiguo Testamento. Pero veamos que los profetas no son personas exclusivas del pueblo de Dios. No son personajes que aparecen solamente en la escritura judía en el Antiguo Testamento, sino que eran personajes que ya de alguna forma estaban presentes también en otras culturas, en otros pueblos, antes, durante y después del Antiguo Testamento o de la escritura judía. Los profetas no son exclusivos de Israel. Antes de que Israel existiera como país, por ejemplo, antes del año 1000, año en el que aparece o se funda Israel como Estado, como país, los profetas ya existían, estos videntes religiosos ya existían en pueblos vecinos como Babilonia, como Egipto, y después aparecerán en otros países al norte como en Siria o en Turquía. En Israel, los profetas van a surgir también por sus relaciones con los vecinos. Israel nunca estuvo totalmente aislado de sus vecinos, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo cultural, ni en lo religioso. La vida de Israel, la cultura de Israel, las tradiciones, las leyes, las normas de Israel son fruto de sus relaciones con los vecinos. De esas relaciones van a ir surgiendo en Israel los profetas, pero en Israel estos profetas van a ir tomando características propias, van a ir configurándose desde la fe propia de Israel y distinguiéndose de los profetas de los pueblos vecinos. Hace un momento ya dije que Israel se funda hacia el año 1000. Bueno, ya me adelanté con esto. A ver si me permite esta máquina. Ay, qué raro. Bueno, hace un momento dije que Israel se funda en el año 1000. Efectivamente, en el año 1000 aparece el rey David. El rey David podríamos entenderle como el fundador del pueblo de Dios, fundador entre comillas. David le dio territorio, dio frontera, dio capital, puso las bases para Israel como país, ¿no? Como país. Pero antes de que esto suceda, los profetas ya actuaban entre las tribus o entre las, digámoslo así, entre las 12 tribus de Israel que David unió para formar un solo país. Desde el 1030, por ejemplo, como ven ustedes en el diagrama que aparece ahora en su pantalla, desde el 1030 hasta el año 800 antes de Cristo, los profetas ya existían. Desde la época de las tribus ya existían. En los pueblos vecinos los profetas ya existían como grupos, como especie de escuelitas o especie de sectas religiosas o grupos religiosos de cantantes y danzantes. Eran personas entonces que siguiendo las costumbres de la época o de la religión realizaban un culto a Dios cantando y danzando para Él, para Dios. Pero hacia el año 1000 las tribus van a ir entrando en un proceso de crisis, en un proceso de conflictos internos o conflictos con otros pueblos vecinos, las tribus de Israel. Y es aquí donde David unifica las tribus y funda el pueblo de Dios. Es en el contexto de la monarquía con David, hacia el año 1000 aproximadamente, cuando los profetas van a ir evolucionando de grupos de danzantes y de cantantes a personajes concretos o a personajes individuales que actúan en medio del pueblo y presentan
su experiencia de Dios, la palabra de Dios, y anuncian el proyecto de Dios. La historia de Israel es larga y conflictiva. Este momentito tampoco es como para verla en detalle, pero sepamos que a partir del año 1000, el pueblo o el país que funda David no fue una perita en dulce, decimos aquí en Ecuador, no fue todo una maravilla. Fue un pueblo con conflictos internos, fue un pueblo con divisiones, fue un pueblo que estaba naciendo y que tenía que construir pues todo lo que forma parte de un pueblo, de un país. Y esta es una tarea difícil. Hay grupos en oposición, hay ideologías distintas, hay maneras a veces en contradicción sobre cómo construir la cultura, las leyes, la religión, la sociedad, el gobierno, en fin, no es fácil la aventura de construir un país. Y en esta historia conflictiva, problemática de los primeros años o del primer siglo de Israel, del pueblo de Dios fundado por David, los profetas fueron actuando y fueron guiando y también fueron denunciando lo que Dios quería y lo que Dios no quería que se haga. Esta historia es compleja al punto que hacia el año 920 más o menos, el pueblo o el país que fundó David se dividió en dos. Se dio el reino del norte y el reino del sur. El país de David se dividió en dos y los profetas aparecieron tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y en este contexto es donde aparecen los primeros profetas. En la época de David aparecen concretamente tres: el profeta Samuel, el profeta Agías y el profeta Natán. De estos tres profetas tenemos noticias principalmente en el primer libro de Samuel y en el primer libro de los Reyes. Luego, cuando el país que fundó David se rompe en dos debido a esos conflictos, debido a esas faltas de comprensión, ya sea de los reyes o de los poderosos del pueblo o de la gente del pueblo en general, cuando se divide en dos, hacia el 920, hacia el 800 más o menos, aparecen dos profetas más, el profeta Elías y el profeta Eliseo en el reino del norte. Luego, entre el año 800 y el año 700, podríamos decir, se da la época de oro de los profetas. Bueno, más bien es la época donde aparecen profetas que tuvieron gran influencia en sus respectivos países, en sus respectivos reinos. Recuerden, estoy hablando de sus respectivos reinos porque el país que fundó David se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en este siglo, el siglo 8, entre el año 700 y 800, o al revés, como quiera verlo, entre el 800 y el 700, en el reino del norte aparecen los profetas Amós y Oseas, cuyos libros los conservamos, o Israel los conservó en lo que llamamos ahora Antiguo Testamento. Y en el reino del sur aparecen los profetas Miqueas y Isaías. Es una época sumamente difícil, es una época de grave corrupción de los reyes, es una época en la que la religión también es cómplice de la corrupción. Es una época de grandes pecados, de idolatría, de grandes problemas políticos y económicos.
y para colmo problemas internacionales, porque los dos reinos, tanto del norte como del sur, están amenazados por países más poderosos y más grandes que quieren continuamente dominarles o quitarles territorio, o que quieren sus fuentes de agua o sus fuentes de materias primas o lo que sea. En este contexto aparecen entonces estos profetas que decía, quizá fueron los que dirigieron una palabra muy fuerte o una palabra con mucha fuerza en el contexto en que les tocó vivir, entre el año 800 y el 700. Al siglo siguiente es una época sumamente compleja, muy dolorosa para Israel. Es una época de graves crisis en la que, por ejemplo, el Reino del Norte vive la amenaza y la invasión de, de los asirios al norte. Es una época en la que el gran imperio asirio invade al Reino del Norte y se lo va a ir tragando, se lo traga de una vez. En esa época entonces los profetas también actúan, eh, principalmente estos que mencionamos aquí, que ven ustedes en su pantalla, los profetas Habacuc y Sofonías, Baruch y Jeremías, o Jeremías y Baruch. Estos profetas suelen ser llamados los profetas de la desesperanza. ¿Pero por qué? Porque les tocó vivir una época de profundas crisis, de guerras, de invasiones. El reino del norte es tragado por Asiria, el reino del sur finalmente será invadido por Babilonia, comenzará la época del exilio, el territorio quedará desolado, se destruirá la ciudad capital, las grandes ciudades quedarán saqueadas, incendiadas, será una época de graves crisis, enfermedades, soledad, desempleo, hambre, miseria. En esta época terrible entonces actúan estos profetas que ustedes están viendo acá, y por eso se les suele llamar la época de la desesperanza, entre el año 600 y 700. Al siglo siguiente, los problemas no han pasado, la crisis de alguna manera continúa, estamos viviendo consecuencias de las grandes invasiones del siglo anterior, es la época del exilio. Los babilonios invadieron Jerusalén, destruyeron el templo, los reyes desaparecieron, los babilonios se llevaron presos a muchos judíos, habitantes de Jerusalén y del país de los alrededores de Jerusalén, se los llevaron a Babilonia como esclavos, como sirvientes, como trabajadores, como mano de obra barata, como carpinteros, panaderos, herreros, en fin. Es una época en la que los judíos tuvieron que vivir en un país extranjero, añorando regresar a su país o lamentándose de haber desaparecido como país. Sea como sea que los judíos sobrevivieron, en este contexto aparecen otros profetas. El profeta Isaías II y el profeta Ezequiel, que de alguna forma quisieron poner el tono de esperanza, de consuelo, quisieron hablar más bien del proyecto de un Dios que está preocupado por ellos y que está preparando el camino para llevarlos de regreso a Israel. Esta es la época entonces del exilio. Al siglo siguiente, entre el 400 y el 550, los judíos logran salir de Babilonia y regresan a su país gracias a que los babilonios han sido vencidos a su vez por los persas. El imperio persa ha liberado a los judíos que estaban en el exilio en Babilonia, les permite regresar y comienzan
varios intentos de reconstrucción de Israel, de Jerusalén, del templo, de la cultura, de la religión, del culto, de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Es una época durísima, es una época, aquí yo he puesto de apenas 100 años, pero es un periodo de tiempo mucho más grande, de unos 150, 200 años de reconstrucción de Israel, en que se reconstruirán las ciudades, el territorio, el templo, la escritura, la religión, el culto, el sacerdocio, las leyes, la cultura, los tribunales, la lengua. Todo comenzará o todo necesitará reconstruirse. Aquí es entonces donde aparecen aquellos profetas Ageo, Zacarías e Isaías III. Y finalmente, ya acercándonos a los siglos anteriores a la llegada de Jesús, los últimos profetas aparecen entre el 350 y 450. Son Zacarías II y el profeta Joel. Estos serían los últimos profetas de Israel, porque de aquí en adelante la religión de Israel va a estar mucho más centrada en la ley escrita que en torno a estos individuos que gozaban de la fama de ser quienes hablaban en nombre de Dios. Hacia el 450 en adelante, en Israel la religión estará centrada en lo que llamaremos la Torah o la ley de Moisés, la palabra de Dios o la ley de Dios. Y esta ley se impuso con tanta fuerza que en la religión y en la espiritualidad judía se fue dando como ya la no necesidad de estos profetas, de estos predicadores, de estos individuos que hablaban en nombre de Dios o que guiaban al pueblo en su historia en nombre de Dios, o que mostraban al pueblo cuál era el camino hacia la utopía o el sueño de Dios. Bien, este es el movimiento profético. Fíjense que es como el movimiento del sol en un día. Nace tempranito, ¿no? Llega al mediodía, luego el sol va descendiendo, atardece y anochece. En la mañana, cuando sale el sol, todavía está el ambiente frío, pero mientras sigue la mañana, mientras avanza la mañana, el sol asciende y comienza a calentarse. Llegamos al mediodía y el sol está en su esplendor. Es cuando más ilumina y calienta. Y después del mediodía, hacia las 2, 3, 4 de la tarde, el sol comienza a enfriarse, la luz comienza a disminuir y finalmente hacia las 6, 7 de la noche, en un movimiento ideal del sol, anochece y vuelve el frío. Entonces el movimiento profético tiene este mismo proceso. Amanece, llega a su esplendor en el mediodía y atardece hacia las 6 de la tarde. Y nuestro profeta está aquí, en la mañana, o casi podríamos decir hacia la media mañana. Si estas son las 12, bueno, y estas son las 6, quiere decir que estaríamos hacia las 10 de la mañana más o menos. Este es el momento del profeta Elías. Y bueno, entonces yo creo que ya es necesario entrar directamente a Elías, pero he suspendido el compartir de esta pantalla porque quisiera pues detenerme un segundito. Hemos visto muy rápidamente, de una forma muy rapidita, algo sobre cómo entender lo que sea un profeta, el cómo se entendía en Israel,
el profeta y hemos hablado también del movimiento profético para ahí ubicarle al profeta Elías. Este es un tema para un curso entero. Yo lo he visto muy rápido porque obviamente nuestra intención no es ver al movimiento profético, sino a Elías. Espero entonces que esto no haya pasado demasiado rápido o que no haya causado mucho problema. Si hay alguna pregunta sobre lo que ahora hemos visto, no olviden, la anoten en el año 1000, más o menos, el rey David funda el estado de David, y unos 80 años después, incluso David ya había muerto, después de incluso del periodo del gobierno de su hijo Salomón, durante el gobierno del nieto de David, el rey Roboam, el gran país que David constituyó sobre las tribus se dividió en dos. El reino del norte, que tomó el nombre de Israel, y el reino del sur, que tomó el nombre de Judá. Elías es un profeta en el reino del norte. Y en el reino del norte, en la época en que David vive, que no sabemos con exactitud cuándo fue, lo que sí podríamos saber por lo que nos cuenta el primer libro de los Reyes, es que vivió durante el gobierno del rey Ahab, que se dio entre los años 874 y 853. ¿De acuerdo? Si quieren, incluso creo que podríamos anotarlo aquí. Elías vive durante el gobierno del rey Ahab entre el año 874 y el año 853. No sabemos no sabemos exactamente el periodo en el que vivió Elías, cuándo nació y cuándo murió. Eso no lo sabemos porque el primer libro de los Reyes, que es el que nos transmite la historia de Elías, no ha dejado consignado el dato. Lo que sí nos dice es que Elías actúa durante el reino de un rey, el gobierno de un rey llamado Ahab. Esperemos un ratito, creo que se le fue el internet a Jaime. Otras acciones de Elías. Elías directamente da la cara o se enfrenta al gobierno que está a cargo del rey Ahab, pero que ha pactado con los asirios o que ha pactado con los pueblos vecinos, concretamente Asiria, casándose con la princesa Jezabel, que no es judía, sino que es hija de un gobernante asirio, y prácticamente se la impuso como alianza o como signo de alianza entre Ahab y los asirios. Y esta Jezabel, princesa asiria,
es la que trae, podríamos decir así, la injusticia representada en la religión de los Baales. Pero aquí Jezabel es una metáfora en realidad, o Jezabel deberíamos verla como un signo de estas alianzas y coqueteos que hacemos los seres humanos muchas de las veces con la injusticia, con estructuras sociales, con actores sociales que nos proponen negocios o que nos proponen estilos de vida que sabemos provocan dolor y sufrimiento. Concretamente, Ahab, ya en esta vida de alianza con la religión de los Baales, representada por Jezabel, se presenta como un hombre ambicioso, como un hombre que quiere apoderarse de la viña del campesino Nabot, a quien le pide que se la venda, y Nabot se niega. Y aquí yo he puesto el texto original o el texto tal como está en el Antiguo Testamento. Nabot le dice a Ahab, líbreme Dios de que yo vaya a entregar la herencia de mis padres. Nabot se niega a vender su herencia, Nabot se niega a abandonar el estilo de vida de las tribus, se niega a un estilo, a que su vida de campesino se destruya, se niega a que el don de Dios, la tierra, caiga en manos de alguien que puede comprarla y venderla, se niega a un estilo de economía, de agricultura, centrada en el acaparamiento de la tierra, en la acumulación de la tierra en pocas manos. Aquí es donde Jezabel ingresa o aparece insinuando y recomendando la muerte de Nabot para que Ahab, su esposo, se apodere de la tierra. Elías denuncia esta injusticia que acapara y mata. Y además muestra cómo la injusticia, en el caso de Ahab, en el caso de Jezabel, viene pintada de voluntad de Dios, viene como unida a la religión idólatra de los Baales. Aquí es donde se ve más claro lo que les decía antes, que la idolatría o el politeísmo asirio cananeo era en realidad una religión que justificaba, que encubría, cómplice de la injusticia de los grandes terratenientes que luchaban por acaparar la tierra, provocando el desplazamiento de los campesinos u olvidando la vida de los campesinos. Elías sabe que defender la tierra como don de Dios es defender la justicia, es defender el proyecto de Dios, es defender el ideal de pueblo que Dios tiene en contra de esos estilos de pueblo que tienen los asirios y los cananeos. El texto nos presenta a través de Elías a un Dios solidario, a un Dios compasivo, a un Dios que no excluye y que se preocupa que todos tengan una parte, que todos tengan un sitio, que todos tengan cabida en el pueblo de Dios. Veremos que en Elías su ideal de pueblo de Dios no tiene que ver con la cultura, con la lengua, no es un ideal de pueblo excluyente o marginador. Otras acciones de Elías nos muestran a un Dios a veces también violento, un Dios que mata, que asesina, un Dios que mata de sed a unos y a otros los manda a degollar. Dios aparece como alguien que lucha, como alguien que resiste, pero que resiste con Elías en contra de los Baales y
pues los hombres y mujeres que están a favor del proyecto de pueblo de los Baales. Pero Elías, o el texto también nos presenta a un Elías que tiene una experiencia de un Dios sencillo, de un Dios que no necesariamente habla en la violencia de la tormenta o del terremoto o del trueno, sino de un Dios que habla en el susurro del corazón, de una palabra de Dios tan suave y ligera como un vientecito que sopla, ¿no? Esta es una imagen de una experiencia de Dios que nos presenta el texto hablando de Elías, y a través de ella vemos que el texto insiste también en un Dios misterioso, distinto al Dios de los Baales. Bien, y concretamente el texto nos presenta a Elías, ya lo decíamos, originario de un pueblito llamado Tisbé, que en Primera de Reyes capítulo 17 y en Segunda de Reyes capítulo 1 es mencionado porque sus habitantes siempre se opusieron a los abusos de los reyes de Israel, que intentaban acaparar la tierra o que intentaban someter a los campesinos al dominio de terratenientes que abusaban de ellos y que a su vez estaban obligados a pagar impuestos al rey. Y en este abuso de los campesinos eran expropiados de sus tierras, y de ser campesinos propietarios pasaban a ser campesinos jornaleros. El texto nos cuenta también que este proceso de expropiación de tierras de los campesinos venía acompañado también de un cambio de visión de la tierra como don de Dios, a una visión de la tierra como objeto que se compra, se vende y se explota. Bien, esto a propósito del pueblito de Tisbé. Los habitantes de Tisbé, y en este caso Elías, no eran religiosos en el sentido común de la palabra en esa época. No eran personas que frecuentaran los templos oficiales del rey o el palacio del rey. No eran personas como que se entusiasmaran mucho con la llegada de las fiestas que obligaban a los campesinos, a las familias, a ir al palacio o a ir al templo del rey a participar en alguna fiesta, culto o liturgia a propósito de la llegada de la primavera o del invierno, o de la luna nueva o algo así. Elías no era un religioso en el sentido de consumidor de liturgia, no era religioso en el sentido de, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Vicioso de templo, no en ese sentido. Vivía en la soledad del desierto y en las montañas, vivía con la gente de los pueblos y vivía como ellos, vestía pobre y comía como los pobres. No era un individuo entonces que hablaba de un proyecto de Dios, sino que lo asumía con su propio estilo de vida. El cómo vivía, cómo vestía, el cómo convivía con la gente, era una manera de anunciar y denunciar y de resistir también. Era un hombre de profunda oración. No solamente sabía rezar, sino era un hombre que continuamente vivía en comunión, en diálogo silencioso con Dios en medio de las circunstancias que le tocaban vivir, ¿no? Era un hombre que desde su comunión con Dios actuaba con la fuerza de Dios. Así nos lo presenta el texto o los textos de Primera de Reyes. Elías vivía su comunión con Dios, su diálogo, su oración en continuos
momentos de soledad y silencio. Iba al desierto o iba a las montañas, pero también lo hacía en casa de la gente o en las circunstancias que le tocaba vivir. Era un hombre de oración. Es un hombre que no huye del conflicto, sino que le da la cara. Y cuando le toca, dice las palabras que tiene que decir sin miedo y sin temor. Se enfrenta al rey Ahab, se enfrenta a la reina, se enfrenta al rey Ocosías, a sus falsos profetas, se enfrenta a los poderosos de la época, a sus familias, en fin, es un hombre que no tiene pelos en la lengua, por decirlo así. Y es un hombre que aquí lo escribo de esta manera, aparece como un signo de contradicción, porque para unos es visto como enemigo, como flagelo, como falso profeta, como augur de malas nuevas o de malas noticias. ¿Por qué? Bueno, creo que los textos nos lo dicen con claridad, porque Elías aparece denunciando estos perversos intereses de unos, ¿no? Que se preocupan más por sus mascotitas que por su pueblo. Se preocupan más por sus caballitos y por, qué sé yo, por, por el color de sus palacios que por la vida de su gente. Elías entonces es visto por unos como enemigo, como un flagelo, como un mal agüero, como alguien que trae malas noticias. Pero solamente los que sufren, la gente con las que él vive, lo reconocen como hombre de Dios o como profeta de Dios. Y este hombre, pues, no era realmente un Superman, era un hombre limitado, un hombre como nosotros, como usted y como yo, un pueblo, un hombre que con sus debilidades y limitaciones. El texto no nos lo presenta como un superhombre, más bien el texto o la memoria de Israel conservó de él su retrato de limitado, hombre de miedo y de crisis. A pesar de todo, es un hombre que confía, es un hombre que se entrega a Dios. El texto nos muestra cómo un cuervo le da de comer, cómo confía en que la providencia de Dios cuidará de él y él mismo en sus limitaciones se entrega. Es un hombre débil, vulnerable, sufre cuando sabe que Jezabel le odia y ha ordenado su arresto. Es un hombre que tiene miedo y huye, duda de sí mismo a veces desesperado, quiere que ya su vida misma acabe, pero en eso, en medio de sus debilidades, Dios siempre está llamándole, reanimándole, levantándole y pidiéndole que siga caminando. Es un hombre, un profeta que vale la pena tenerlo presente hoy. Es un profeta que resiste contra todos los proyectos de muerte, de sufrimiento, y propone, necio, un proyecto de pueblo distinto, el de Dios. Y hoy en día, hombres como estos y mujeres como este hombre siempre hacen falta. Pero bien, nosotros no somos seguidores de Elías. Nosotros no somos judíos. No leemos la historia de Elías para recordar el pasado de Israel. No leemos la historia de Elías para conocer a héroes antiguos de Israel como lo harían los judíos. Somos lectores del Antiguo Testamento y leemos la historia de Elías, pero desde Cristo. Para nosotros,
El proyecto de Dios y toda la historia de los profetas se centra en Jesús de Nazaret. Y en Jesús de Nazaret encontramos ya cumplido el proyecto del reino de Dios o el proyecto de Dios, que es también de resistencia y de lucha para que llegue el reino. Bueno, se nos ha ido la hora o nos hemos pasado media hora. Mil disculpas, entonces tenía que callarme hacia las 6 de la tarde, pero para No, dar chance a las preguntas, he quitado rápidamente la presentación en PowerPoint. En todo caso, Katy, Lauren, ya se las he enviado para que también la podamos compartir y para que ustedes puedan profundizarla con los textos que están ahí y puedan ir directamente a la historia de Elías en sus Biblias, en su Antiguo Testamento. Bien, entonces ya, hasta aquí me callo, Katy. No sé si podríamos todavía tener tiempo para preguntas o comentarios. sí, ya les desactivé la función, así que pueden ahora hacer preguntas por el chat y también alzando la manito, por favor. Así que agradecerle de antemano a Jaime porque tuvo esa bondad de nuevamente volverse a conectar. Así que son cosas que pasan por la tecnología. Ustedes entienden. Vamos a ver preguntitas. Voy a ver si en el Facebook también están con preguntitas. Listo, Jaime. En el Facebook, Yolanda Kimis pregunta, ¿qué es idolatría? Bueno, nuestra palabra idolatría, diferencia entre adoración y veneración, pero en todo caso la idolatría se refiere a la actitud de alabanza, de culto, del creyente frente a un falso Dios, que generalmente es una imagen o generalmente es un objeto material. Fuera del campo religioso también hablamos de ídolo para referirnos a un objeto, una estatua, una imagen. Puede ser de una persona o puede ser de un animal o puede ser un árbol o puede ser una piedra, un río, una cascada, el sol, la luna, en fin, puede ser un objeto al que entendemos como divino o como Dios directamente. En Israel, obviamente esto, o en la fe de Israel, obviamente esto era una abominación o era un pecado, era algo no permitido y esto era también típico de las religiones de los pueblos vecinos, los pueblos de Egipto, Asiria, los pueblos cananeos, Nabatea, en fin, todos los pueblos vecinos de Israel tenían estas religiones en las que se adoraba a objetos, a estatuas, a imágenes hechas de piedra, de yeso, de cal o de sal, o de madera, a las que se les rendía culto como si fueran dioses. Israel se opone a esto porque entiende que Dios, el único y verdadero, no puede ser representado, no puede ser manipulado, no puede ser encajonado en una caja, en una habitación, en un objeto, etc. Y Elías lucha contra la idolatría, es decir, lucha contra esta religión que propone dar culto a un objeto, a una estatua, a una imagen hecha por los seres humanos. Pero, repito, y lo dije quizá muy rápido antes, la oposición y la lucha de Elías no es porque esté furioso contra el hecho de que se veneren imágenes, sino su lucha se basa o su lucha proviene del hecho de que la idolatría es la religión que manipula o es la religión que produce injusticia, es la religión de los reyes, es la religión de las clases sociales acaparadoras de la tierra que subyugan, explotan y someten
principalmente a los campesinos, ¿no? Bueno, esto por la pregunta que alguien nos decía. ¿Y qué más? Tengo que retirarme, dice Margarita. Freddy tiene ahí una Freddy dice, inquietud. una duda, ¿los profetas debían o no podían ser casados como los sacerdotes? ¿Debían o no podían? Bueno, eran hombres que estarían casados, no necesariamente debemos entenderles como célibes o castos, ¿no? El celibato, la castidad, era algo extraño en el Israel antiguo, incluso en el mismo Israel en la época de Jesús, el celibato o la castidad era algo medio extraño. Este es un tema amplio, muy interesante, me encanta y porque podría irme de largo, más bien vamos a verlo de forma rapidita. El celibato y la castidad más bien hay que reflexionarla desde el proyecto cristiano o a partir de la fe de los cristianos. En el antiguo Israel, el celibato y la castidad era algo extraño y no era algo visto como muy reservado para grupos o para alguien en concreto. Los profetas, los sacerdotes, en su momento eran hombres casados, tenían sus familias, eran gente que vivía su matrimonio sin mayores problemas. Eso por la pregunta de Freddy. Muchas Listo, Jaimito. gracias. Tenemos a Patti, por favor, para que nos comparta su pregunta. Buenas tardes con todos. Soy Fabricio Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabricio, buenas noches a los tiempos. Sí, Jaime. Una pregunta, Jaime. Cuando ya el movimiento profético termina, decae o desaparece, es como que el cielo se cierra, ¿no? Y vuelve a abrirse en el bautizo de Jesús cuando se abre el cielo y el Espíritu Santo y la palabra del Padre dice, este es mi Hijo, óiganle. Y ya con Jesús es la plena revelación de Dios y no deberíamos esperar otra revelación adicional. Ya, sí Fabricio, nosotros los cristianos afirmamos que todo lo que Dios ha venido diciendo al ser humano, y no solo a Israel, sino al ser humano o a los seres humanos desde que estamos aquí, desde que estamos en este planeta, todo aquello que dijo a muchos pueblos y concretamente a Israel, lo ha terminado de decir en la persona de su Hijo. Para nosotros Jesucristo no es solamente aquel que nos dice la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Y para nosotros el proyecto de Dios se muestra con claridad y plenitud en la persona de Cristo. Después de Cristo, todo lo que Dios sigue diciendo, de alguna manera ya está dicho en Él. No queremos decir entonces que después de Jesús Dios se calla o deja de actuar. No, para nada. La revelación de Dios, la acción de Dios en medio de la historia, en nuestras respectivas vidas, en nuestros respectivos lugares hoy en día, continúa. Pero nosotros afirmamos que en Cristo ya está dicho todo. Y para comprender a Dios que actúa hoy, la clave es comprender a Cristo. Cristo es como un cristal, Cristo es como la clave, el password, Cristo es como el marco desde el que interpretamos lo que Dios dice hoy en día. Entonces, esto a propósito de algo que acabas de decir, Fabricio, pero tú has mencionado varias ideas. A partir de los profetas o después de los profetas, no es que Dios se calló, sino más bien que la religión de Israel tomó otro rumbo, centrada más en la ley, en el templo, en el culto y en el sacerdocio. Perdón, Katy, si le silencias, ¿podrías? Sí, perdón, Gracias. perdón.
Sí, ya. Entonces, a partir de ahí, entonces, Fabricio, no es que Dios cayó, no es que el cielo se cerró, sino que la religión de Israel tomó otro giro, evolucionó o cambió. Pero, como dices tú, la esperanza de que Dios mismo actúe en medio de la historia, la esperanza, la fe de Dios que guía la historia, que propone un proyecto de pueblo, nunca desapareció. Cuando llega Jesús de Nazaret, aunque podríamos decirlo, ya no había no habían profetas como antes, el sueño de los profetas seguía vivo en la esperanza de la gente. En la época de Jesús, mucha gente todavía añoraba a los profetas, todavía esperaban al Mesías como los profetas. Cuando llega Jesús de Nazaret, mucha gente lo va a ver realmente como el profeta último que tenía que venir. Muchos le ven, otros no, por supuesto. Recuerden que Jesús fue buena noticia para unos, pero mala noticia para otros. El mismo evangelio es buena noticia, pero también es mala noticia. Pero muchos le vieron a Jesús como el profeta que tenía que venir, como aquel que, al igual que los antiguos profetas, dicen la palabra de Dios, anuncian lo que Dios quiere y denuncian lo que se va en su contra. Y esto, pues, después de la resurrección de Jesús, va a alcanzar seguridad, certeza, se va a fundamentar muchísimo más. Pero esto se va a poner por escrito con el texto que tú acabas de mencionar, Fabricio. El día en que Jesús se bautiza, el cielo se abre y se escucha una voz que dice, este es mi discípulo o mi hijo en quien he puesto mi espíritu o en quien deposito mi espíritu, escúchenle. Ya, este texto que lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, me parece, si no estoy muy mal en este momento, nos muestra cómo los cristianos primeros, los primeros cristianos, o incluso los primeros testigos de Jesús de Nazaret, efectivamente le vieron como un gran profeta. A lo mejor todavía no como el profeta o como Dios mismo, pero le vieron como el profeta, el máximo profeta o el profeta que esperaba. Bien, pero recuerden, primero viene Jesús, después muere, resucita, y a partir de su resurrección es que comprenderemos realmente quién era. Y a partir de esa comprensión, los autores del Nuevo Testamento escribirán los relatos. Eso no hay que olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, el texto, Fabricio, que tú acabas de mencionar, está fuertemente influenciado por la experiencia de la resurrección. Muy bien. Y Gracias, Jaimito. sí, A ver, tenemos unas 3 preguntitas en común que atraía a Jesús. sí, porque la fe de Israel, la religión de Israel, lentamente en los larguísimos siglos en los que fue evolucionando, fue viendo en estos dos personajes los pilares fundamentales de su religión. No hay que olvidar que la religión de Israel está centrada en la idea de un Dios que acompaña al pueblo, que va fundando el pueblo, que va liberando al pueblo, que le va dando forma hasta hacerle suyo, pueblo de Dios. Y en esta historia, en esta religión de una historia de la salvación, los judíos ven como estos dos momentos fundamentales. Moisés con la liberación de Egipto, cuando Dios saca a Israel de Egipto, le da una ley y en torno a esa ley quiere que este grupo de esclavos, ahora libres, se vayan construyendo como pueblo.
Muy bien, Moisés, la ley, un pilar primero, central, fundamental. Y después los profetas. Los profetas centrados en la persona de Elías. Entonces, dos pilares fundamentales sobre los que se levanta la fe, la historia, la tradición, la espiritualidad judía. Cuando los evangelios nos presentan a Jesús en el relato de la transfiguración, cuando nos lo presentan transfigurándose y a su lado Elías y Moisés, lo que nos está diciendo es que Jesús es el centro mismo de la esperanza de Israel y de la historia de Israel. Lo que Israel esperaba con Moisés o lo que Dios quiso con la ley entregada a Moisés se cumple ahora en Jesús. Y lo que Dios habló a través de los profetas, lo hace ahora a través de Jesús. Jesús es lo que Israel esperaba. Jesús es lo que Dios quiso que Israel fuera. O Jesús es el camino que Dios quiere que Israel siga, representado en Moisés y en Elías. Ahora nos preguntan, ¿quién dijiste, Katy? Bueno, son del Facebook, Damiana Ok, González. Damiana González nos pregunta, ¿por qué Elías? Porque Elías se fue constituyendo como un símbolo de los grandes profetas y además porque no se habla en el primero o segundo libro de los Reyes de cómo terminó la vida de Elías, más bien aparece el texto final en el que es llevado por una carroza de fuego. Esta tradición eh, se conservó junto con la idea de que Elías regresará. Elías no murió, sino que fue llevado por una carroza de fuego. Y no está muerto, y por lo tanto volverá. Cuando vuelva, entonces comenzará el reino de Dios. Esta fe, esta idea, esta tradición era muy popular en la época de Jesús y también después. Entonces, en Jesús, el profeta, el autor bíblico, lo que nos quiere decir es que Elías ya ha llegado y es Jesús. Entonces, el relato de la transfiguración es más una confesión cristológica. El relato de la transfiguración es una manera de decir quién es Jesús. Muy bien. Gracias, Jaimito. Toño García del Facebook. ¿Puede decirse que hoy tenemos profetas en todos los que luchan contra la injusticia? Sí, por supuesto. En cuanto llamados a luchar contra la injusticia, entonces nos podemos decir profetas. No olvidemos los cristianos en Cristo, según la carta a los Hebreos, somos sacerdotes, profetas y reyes. En Cristo, en nuestro bautizo, estamos llamados a asumir el ser profetas. El ser profetas es algo que recibimos por Cristo. Y todos y todas debemos asumir esta lucha por la justicia y esta lucha contra lo que provoca el daño, la muerte y el sufrimiento. El ser profetas, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, Jaimito. Víctor Hugo Landazuri, que eso sí está en el chat. También tenía otra pregunta en el Facebook, pero por razón del tiempo vamos a elegir esta que tiene acá. ¿Cómo han evolucionado los profetas? ¿Cómo los reconocemos hoy? Gracias, profesor Jaime. ¿Cómo han evolucionado los profetas? Caramba, qué pregunta más larga. Se puede enfocar desde muchos sentidos. Bueno, a ver, hoy los profetas
también son profetisas. Primero, signo de evolución. Ya no es un problema de hombres. Todos los bautizados y bautizadas tenemos que ser profetas. No sé si a eso se refiere Víctor Hugo cuando pregunta. En Cristo ya no hay diferencia entre hombres y mujeres, sino que todos somos uno solo y en Cristo todos y todas estamos llamados a ser aquello. Otros Cristos, profetas. Hoy los profetas deben ser hombres y mujeres con un ojo. Es una metáfora, Víctor Hugo y todos los que y todas las que nos escuchan, es una metáfora de mi parte, con un ojo puesto en la vida real y con el otro ojo puesto en Dios o en la palabra de Dios. El profeta y la profeta o profetisa son personas que desde su fe están atentos a la realidad y utilizan también todos los instrumentos que nos puedan ayudar a comprender la realidad. A ver, ahora estoy viendo en mi pantalla, no sé, a Daisy Miranda. Daisy Miranda, no sé dónde está, no sé de qué país o desde qué lugar de América Latina se conecta, pero Daisy, usted está invitada a poner atención a lo que sucede en su sociedad, en su familia, en su barrio, en su país, y descubrir en esa realidad la acción de Dios. Para entender lo que sucede en la realidad, usted como profeta, nosotros y nosotras como profetas y profetisas, tenemos que dejarnos ayudar por los conocimientos humanos, que actualmente son muchos, para poder descubrir las redes intrincadas que muchas de las veces son las que están detrás de la realidad. El profeta entonces es una persona actual, es una persona que no desprecia las ayudas, los auxilios de las ciencias para comprender la realidad. A la luz de la realidad, el profeta también pone atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuerden, no es, y me refiero ahora a la Biblia, la palabra de Dios, por favor, recuerden todos y todas, no es para saber qué pasó ayer. Quien quiera estudiar el pasado, compre un libro de historia. La Biblia es para iluminar el hoy. La Biblia es para saber cómo construir el pueblo de Dios hoy, para saber cómo construir el reino hoy. La Biblia es lámpara para mis pasos, son tus palabras, dice el libro de los Proverbios y otro más en el Antiguo Testamento. La Biblia tiene que ser luz para esta realidad. El profeta, la profetisa, entonces, es una persona que no está embobada en el cielo. No es una persona que está encerrada en el templo. No es una persona que cree que todo es rezar y cantar. El profeta es una persona que pone atención a la realidad. ¿Qué más? No sé cómo ha evolucionado hoy. El profetismo muchas de las veces es enemigo de las personas que se sienten tranquilas con la tradición. Aquellas personas que dicen, todo está bien, no hay nada que cambiar, todo es una preciosura, ya Dios habló, nada hay que mover, nada hay que modificar. Esas personas a veces se asustan cuando llega alguien que denuncia, que desenmascara y que crea conflictos. Entonces, hoy en día, quizá en esto los profetas no han cambiado. Tanto ayer como hoy el profeta o la profetisa es una persona incómoda, es una persona que molesta o es una persona que estorba. Quizá por eso
tanto ayer como hoy los profetas terminan mal, crucificados. ¿Sí? No sé si esto ayuda algo, Víctor Hugo. En todo caso, Sí, ¿cómo Jaime, han evolucionado? bastante. Ayuda y Ya, mucho. y yo no quisiera dejar de pasar. Norma en el chat nos dice, así como hay profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hubieron más profetas después, por supuesto, hombres y mujeres que entienden, comprenden a Dios, que se mete en su vida y que les atrapa y les envía a misiones que a veces son dolorosas y que nos duelen y que nos traen enemigos y que a veces nos traen juicios y lo que sea, siempre han habido. Laicos y laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, papas y pastores, católicos y no católicos, evangélicos, protestantes, luteranos, anglicanos, iglesias reformadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, yo estoy absolutamente convencido de que Dios no solamente se mete en la vida de los cristianos, sino también en la vida de otros, de otras personas, de otras religiones, y les pide que también anuncien su palabra de vida. Por eso yo creo que también hay profetas no cristianos, profetisas no cristianas. En nuestros pueblos indígenas o en los pueblos de la India, del África o de la China o de la Conchinchina. Porque Dios habla a quien le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana, de la forma como le da la gana. Y estos hombres y mujeres, yo creo que mientras haya un Dios que siga hablando, seguirán habiendo estos hombres y mujeres. Bien, esto por lo que preguntaba Norma. Jaime, Así como actualmente hay profetas, y con esto me callo, Lauren, así como actualmente hay profetas, Doris Castillo nos dice, también hoy en día hay Baales. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estos ídolos que hacemos y deshacemos a nuestro gusto y a nuestras conveniencias y los presentamos como adornitos y les veneramos, pues claro que sí, existen. Incluso entre los mismos cristianos. Quizá este sea el peor de los pecados que podemos cometer, manipular a Dios, hacer al único Dios verdadero un Baal, al que le hacemos decir lo que nos da la gana, al que le hacemos hacer lo que a nosotros nos da la gana, al que le hacemos santificar lo que a nosotros nos da la gana, que lo presentamos como verdad si a nosotros nos da la gana, que lo presentamos como la norma, la ley y lo correcto cuando a nosotros nos da la gana. Eso es reducir a Dios a un ídolo, y eso también es una religión de los Baales. Y como nos dice el padre Carlos también en el chat, quiero leerlo textualmente, totalmente de acuerdo, también se puede hacer un ídolo de una idea, de un concepto, de una ideología, de una norma. Me permito aumentar, Carlos, si me autoriza. Y esto es más peligroso que una imagen religiosa. Este ídolo es generalmente una proyección de nuestros propios deseos, ¿no? Es un ídolo de nuestros egoísmos y nuestras ambiciones, de nuestros orgullos y de nuestros pecados, en fin, ¿no? Bueno, me callo, Lauren, ¿qué quería decirnos? no, yo quería decirte que si te apetece escuchar una canción, no sé si te la canté alguna vez, pero la tengo aquí grabada de mi amigo Ricardo Cantalapiedra. ¿Te parece? ¿En dónde Claro. están los profetas?
que responde a las preguntas que nos están haciendo. Muy bien. ¿En dónde están los profetas? Otros tiempos os dieron las esperanzas y fuerzas para andar en las ciudades, en los campos, entre nosotros están en las ciudades, en los campos, entre nosotros están en la ciudad. ¿Dónde está? En el mar. ¿En dónde está? En la ciudad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sencilla cosa es la muerte, difícil cosa la vida, cuando no tiene sentido ya luchar. ¿Dónde están los profetas? En otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar, en las ciudades, en los campos, entre nosotros están en las ciudades, en los campos, entre nosotros están en la ciudad. ¿Dónde está? En el mar. ¿En dónde está? En la ciudad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos enseñaron las normas para poder soportarnos, nunca nos enseñaron ganar. ¿En dónde están los profetas? En otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar, en las ciudades, en los campos, entre nosotros están en las ciudades, en los campos, entre nosotros están en la ciudad. ¿Dónde están? En el mar. ¿En dónde están? En la ciudad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En las ciudades, en los campos, entre nosotros están en las ciudades, en los campos, entre nosotros están en las ciudades, en los campos, entre... ¿Qué te pareció, Jaimito? Muy linda la Canción. Nos preguntaban, ¿dónde están los profetas hoy? Pues ahí tienen la respuesta. Este amigo Ricardo Cantalapiedra murió el año pasado. Bueno, muchas gracias a todos, Jaimito.